Bueno, ahora sí me despido, un abrazo, inicia la clase de color. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Marti por la presentación. Em, bueno, yo les voy a contar, hoy vamos a hablar sobre color, tal como Marta lo estaba anunciando ahorita. Mi nombre es Ivonne Herrera, yo soy artista plástica y visual, y pues como dijo Marta, en este momento directora del programa de artes y de ilustración en la academia. Bueno, en la tarde de hoy, con relación al tema del color, pues yo creo que hay muchas preguntas seguramente. Lo primero que nos podemos preguntar es como, ¿qué es? ¿Hay, ¿alguien está hablando por ahí? Creo que tiene el micrófono abierto. Bueno, creo que hay algunas preguntas que seguramente nos hacemos con relación a pensar el color, ¿no? No solamente como desde la imagen, sino en términos generales. Entonces, una primera pregunta es como, ¿qué es el color? ¿No? ¿Qué lo produce? ¿Cuál es la relación, además, que tienen los colores con nosotros, con los seres humanos? ¿Y por qué es importante, digamos, en las tareas, en los trabajos y en la formación que está dictando la academia, que tiene que ver pues con la construcción visual, ¿no? Con la construcción de elementos visuales, bien sean espaciales, en el caso de interiorismo, por ejemplo, o bien sean en el diseño floral o en el diseño de un evento, o en la plástica, en la construcción de cuadros, de dibujos o de pinturas. Entonces todos estos elementos pues van a tener atravesado pues este tema de color, ¿no? Entonces creo que estas preguntas son fundamentales para nosotros. Y pues dentro de la charla vamos a hacer un recorrido que parte de estas preguntas y además de empezar a conocer como los sistemas de color, ¿no? Seguramente a varios de ustedes pues han visto alguna vez cuando van a imprimir alguna imagen o ven que el término final de sus imágenes termina, les dicen como en sistema RGB o CMYK o RGB, y entonces pues vamos a hablar un poquito de cuáles son esos sistemas y cómo funcionan y las relaciones pues del color con el hombre, que pues sería como un aspecto más psicológico, y al final algunas herramientas que les voy a compartir que me parece que son importantes o que pueden ser de mucha ayuda en cualquiera de los procesos que ustedes sigan. Bueno, partamos de una primera definición, ¿no? Y es, ¿qué es el color? ¿No? Entonces, si buscamos en el diccionario, seguramente van a encontrar una definición similar a esta, que dice que es una sensación producida por los rayos luminosos, es decir, incluye la luz, que impresionan nuestros órganos visuales y que depende de la longitud de onda. ¿A qué se refiere esto? Pues lo primero es que entonces el color tiene algo que ver con la luz, ¿no? Porque nos está hablando de rayos luminosos, que además impresionan nuestros órganos visuales, los ojos, es decir, algo que es posible ver para nosotros. Porque hay un montón de, digamos, de otras cosas que posiblemente no vemos, de colores que no vemos, debido a que pues, nuestros ojos también tienen como una limitación al respecto. Entonces hay un, una primera idea, y es que pues tenemos son colores o espectros que son visibles a nuestros ojos, ¿no? Y que van a depender de una longitud de onda, un poquito vamos a hablar sobre eso. Y para eso, pues es necesario como devolvernos un poquito en la historia. Resulta que el señor Isaac Newton en 1664 compró unos prismas similares a estos que ustedes están viendo aquí. Y esos prismas, luego en 1665, durante el periodo de la peste en Londres, la peste bubónica, pues él tuvo que entrar como a una cuarentena, y con estos prismas él hizo unos experimentos. En ese momento tenía 23 años, era apenas un estudiante que desarrollaba proyectos matemáticos, pero que tenía esas inquietudes por qué pasaba con la luz. Y dentro de los hallazgos que hizo en esa cuarentena, pues hizo algunos experimentos con los prismas. Y el experimento que hizo, este es un dibujo de esa época, de Isaac Newton, y acá vemos pues el plano
que él desarrolló para poder crear esa experiencia. Hasta ese momento, o hasta el momento en que él estaba haciendo como estos experimentos, lo que sabíamos era que la luz viajaba en línea recta y que nosotros vemos los objetos, ¿sí? Debido a los rayos de luz que rebotan en esos objetos, ¿sí? Si no hay luz, pues no estaríamos viendo el volumen y el color de las cosas. ¿Mm? Pero también se pensaba que la luz del sol o la luz blanca era una luz pura, ¿no? Y que de ella como que se generaban todos los colores. Con esa inquietud, entonces Newton hace pues un diagrama. Este es el diagrama del experimento que él hizo. Esto es Hola, una estimado. habitación. Aló. Esta es una habitación. La habitación estaba totalmente oscura y él hizo un huequito pequeñito en una de las paredes y colocó un objeto, un elemento que permitía atravesar, o sea, como enfocar la luz, ¿no? Que esa luz pasara de una manera recta y que se interviniera acá. Acá había puesto los prismas, que son similares a los que yo les estaba mostrando hace un momento, y ese prisma permitía crear o creaba un reflejo sobre una pared. Y resulta que lo que él encuentra en este experimento, es que la luz blanca realmente contiene pues un espectro de color, ¿no? Un espectro amplio de color. Ese espectro pues va desde el morado hasta el rojo, atravesando pues por los colores que vemos en el arco iris, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo el arco iris, estamos viendo el fenómeno físico de lo que Isaac Newton descubrió en 1665 a partir de este experimento. Entonces acá lo que Newton concluye es que demuestra que la luz blanca está compuesta por múltiples colores y que los colores que vemos en el arco iris son inmutables, o sea que no se pueden modificar, ¿no? Son tal cual como aparecen allí. Entonces, una parte de la definición que leímos al principio hablaba de la longitud de onda. Y la longitud de onda, pues hablamos de que la luz viaja en onda, no viaja, pues viaja dentro de una línea recta, y que esa longitud de onda va a variar. Cuando hablamos de longitud de onda, hablamos de la distancia que hay entre una de estas montañitas y la otra, y que en la medida en que esto sea más ancho o más angosto, pues estaríamos hablando de una luz roja o una luz naranja o amarilla, y vemos que las ondas van variando y van siendo más angostas en la medida en que se va hacia la luz violeta, por ejemplo, ¿no? Hacia el color violeta. Y después de estos colores, pues aparecerá como el ultravioleta o el color o los infrarrojos, que son colores que nosotros, pues el ojo normal del ser humano no ve. ¿Listo? Para nosotros los colores visibles van a ser estos, pues que vemos en el arco iris, y pues además con los que distinguimos el mundo. Entonces acá empezamos a hablar de que el color es luz, es energía, es un efecto físico de reflejo o de absorción de las ondas lumínicas. ¿Por qué de efecto de absorción o de reflejo? Resulta que lo que ocurre con el color es que todo lo que ustedes están viendo a su alrededor, lo que está haciendo es absorber la luz blanca, la luz del sol, y reflejar uno de los colores. Entonces es como, voy a poner la siguiente diapositiva que está el gráfico mucho más claro. Todos los rayos lumínicos entran sobre una superficie y esa superficie permite reflejar un determinado color, que es el color del que lo vemos, ¿no? De cómo lo vemos en nuestra realidad, pues. Si ese color es absorbido totalmente, entonces lo que vemos es que es una superficie negra. Pero si vemos un objeto blanco, lo que estaríamos viendo es que todos los colores que entran a esa superficie al tiempo se reflejan. Entonces, pues creo que es un fenómeno muy interesante, porque es también empezar a ver cómo varían o van a variar todas esas combinaciones de color en los objetos o elementos que vamos viendo, ¿no? En la realidad. Y pues hasta acá estamos hablando como de un fenómeno físico, ¿no? Entonces,
ya como lo estábamos diciendo, el color entonces no estaría en las cosas directamente, sino el color está en la luz y en la capacidad que tiene el objeto de reflejar o de absorber esas ondas lumínicas, que además la luz es blanca y se propaga por medio de ondas que se descomponen para nuestra vista de esta manera, ¿no? Una onda corta o pues reducida como la veíamos hace un momento, pues va del color morado, azul, etcétera, y las ondas más largas irán hacia colores como el naranja, el amarillo y el rojo. Bueno, eh, bueno, lo que les estaba explicando ahorita, que pues depende de la absorción del color, pues el color se va a ver reflejado o no en los elementos. Entonces, acá hay una frase, esto es un textico de Matthew Gale, que dice que como descubrió Newton, cuando todos los colores se juntan en la luz, se obtiene el blanco, pero cuando todos los colores se juntan en la pintura, se obtiene el negro. Entonces hay como un distanciamiento entre cómo vemos nosotros los colores como en la realidad y otra cosa es cómo los utilizamos, que son los colores pigmento con los que, por ejemplo, se pinta, ¿no? O se pinta una pared o se pinta un cuadro. Y esos colores van a tener como una mecánica un poco diferente, que es ahí donde vamos a hablar de los sistemas. Entonces él habla aquí sobre todo pues de un movimiento que es el impresionismo. ¿Sí? Él dice que esencialmente es casi imposible igualar exactamente lo que nuestros ojos ven en el mundo y es por eso que el impresionismo es una cosa tan extraordinaria, ¿no? Porque ellos estaban muy interesados en capturar el impacto de la luz a través de cosas materiales, de algo material como la pintura, ¿no? Eh, entonces es muy interesante, digamos, como esa conversión. Y esa frase pues la traigo para hablar un poquito de los sistemas de color, ¿sí? Que era lo que les anunciaba hace un momento. Entonces tenemos unos colores que son sustractivos, es decir, como que sustraen la luz en la medida de su combinación, y hay unos colores aditivos que son colores que cuando se unen pues realmente nos van a dar la luz blanca. Entonces, los colores aditivos, los que llamamos RGB, están compuestos por el rojo, el verde y el azul, que cuando se combina la luz, o sea, si yo tengo acá un bombillo azul, uno verde y uno rojo, lo que voy a combinar ahí o lo que voy a lograr como combinación de esto es una iluminación blanca, ¿sí? Eso es lo que estaría pasando, por ejemplo, en las pantallas de sus celulares o de los computadores o de los televisores. Estos están llenos de píxeles que funcionan a través de este sistema RGB. Bien, y entonces acá ya hay una gran diferencia, porque por el otro lado estarían todos los sistemas que tienen que ver con la sustracción de la luz y que son esos colores pigmento de los que estábamos hablando hace un momento. Y para esos colores pigmento tenemos pues como dos sistemas de los cuales hablar. Uno que va a ser el CMYK, que probablemente lo hayan escuchado cuando van a hacer alguna impresión de color en cualquier, pues, en una impresora de pronto que funciona con tres toners de color. Entonces van a ver que ustedes compran un toner amarillo, un toner cian y un toner magenta. Y la combinación de esos tres pues va a dar el negro, ¿no? La idea es que pues acá esta combinación de color nos daría una mayor amplitud de posibles colores, de pronto más que cuando ya vamos a imprimir un archivo en RGB, porque pues acá el sistema está basado en la luz, mientras que acá está basado en los pigmentos, ¿no? En una materia. Y está el sistema RGB, que es el sistema pues, que utilizamos sobre todo pues, en pintura. Hablamos del amarillo, el azul y el rojo como colores primarios. Esto seguramente ustedes lo vieron en el colegio y es el sistema con el que casi todos aprendimos un poquito de color. Entonces, sobre las combinaciones, entonces queda amarillo más azul, pues nos va a dar verde, y queda azul más rojo, pues nos va a dar morado. ¿no? Y así esas combinaciones que vimos como desde chiquitos. Y ese sistema se llama un sistema sustractivo, porque está sustrayendo la luz, mientras que este es aditivo. Hasta ahí creo que está claro, ¿cierto?
Bueno, cuando hablamos de colores pigmentos, estamos hablando de que la pintura, bien sea la pintura con la que ustedes mandan a preparar en Home Center y les hacen el color para las paredes, o la pintura que nosotros utilizamos en artes, todos esos son colores pigmento y funcionan bajo el sistema sustractivo que estábamos explicando hace un momento. Los colores pigmento, ¿por qué se llaman así? Porque vienen de unos pigmentos que pues pueden venir de procesos químicos o de elementos naturales y que son como la base del uso del color. ¿Mm? Y de acuerdo a con qué se mezcle eso, pues vamos a conseguir un tipo de pintura soluble al agua o soluble al aceite. Eso es básicamente como lo que ocurre con los colores pigmento. Y bajo ese sistema pues vamos a hablar un poquito entonces de teoría del color. Esta es como una frase de Paul Klee que me gusta mucho y que creo que es muy pertinente y es pensar que, como él dice, el color me ha capturado, a partir de hoy el color y yo somos una sola cosa, ¿no? Y sería muy interesante que ustedes pudieran adoptar un poquito esto, ya que pues todos los creadores visuales, en espacios, en diseño, pues que adoptemos un poquito esto para poder entender cómo nos relacionamos, ¿no? Eh, con el mundo que nos rodea y a partir pues, de la teoría que vamos a hablar hoy acá. Bueno, la teoría del color, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de teoría del color? Pues de un conjunto de reglas básicas de mezcla de colores que consiguen un determinado efecto, ¿no? A partir de esa combinación. Eh, la teoría del color, por otro lado, no se trata como de memorizar reglas, o esa no es la intención, digamos, de esta charla, es de tener algunas nociones de cómo puedo combinar o cómo puedo elegir los colores para determinado proyecto que yo esté trabajando, pero al tiempo es una invitación para que ustedes también como que empiecen a apropiarse un poco de estos conceptos, a entenderlo y cómo funciona en determinados elementos, ejemplos e imágenes que vamos a ver hoy, pero que también se lo lleven a pensarse, por ejemplo, no sé, cómo están ustedes en la sala de su casa, qué colores tiene y eso, qué implicaciones tiene y qué reflexiones posiblemente les genere a partir de lo que vamos a hablar. Bueno, tal como les estaba diciendo, pues los colores primarios, que seguramente esto es una clase que ustedes vieron cuando estaban en el colegio, vamos a partir de pensar en un círculo cromático, en una rueda cromática, que pues va a tener unos colores primarios y yo les voy a dar como algunos tips para hacer esas combinaciones. Lo primero que necesitamos saber es que según el sistema de los pigmentos o el sistema sustractivo, si yo tengo pues los tres colores primarios, esos tres colores primarios en sus combinaciones más básicas, pues me van a dar unos tres colores que empezamos a llamar como secundarios. ¿Por qué? Pues porque se dan de la mezcla de estos tres primarios, así de sencillo. Y los terciarios se obtienen de la mezcla de un primario y un secundario. Entonces, ahí vamos a empezar a ver que el círculo cromático se abre, acá estaríamos señalando con esta base triangular del centro, un triángulo que tiene los tres colores primarios y que me señala cómo a partir de una combinación en iguales proporciones de estos dos colores, pues voy a obtener un tono de verde, un tono de naranja en este caso y un tono de morado. Pero que al tiempo, si yo combino ese secundario con un poquito más del primario, voy a obtener entonces, por ejemplo, este violeta azulado, que lo nombran acá, o por ejemplo este verde azulado, de donde sale pues de mezclar un color secundario que es el verde más un poquito más de azul, y por eso está en medio de estos dos, porque tiende o tiene un poco más de proporción de azul en su mezcla que de amarillo, que sería lo que conforma el verde. ¿Sí? Si hay alguna duda hasta aquí, me gustaría que pues si pueden dejarla en el chat o abrir sus micrófonos, no tengan como, se me olvidó, se me pasó decir eso al principio, pero es importante que si alguien no entiende algo, pues puedan preguntarlo con toda confianza.
Bueno, entonces hasta ahí digamos que los colores terciarios estarían entre un primario y un secundario y que se dan en esa mezcla, ¿no? Entonces allá vamos entendiendo de dónde sale este naranja amarillo o el naranja rojizo o el violeta rojizo, pues va a depender de la cantidad de color primario y secundario que tiene la mezcla. Bueno, hay unas dimensiones fundamentales que debemos comprender del color que pues puede que en algún momento se encuentren con esos términos y es necesario comprenderlos, ¿no? Entonces, los cuatro dimensiones del color importantes son uno, que es el matiz. El matiz dice que es como el nombre del color, ¿no? Entonces, un matiz rojo, un matiz amarillo, un matiz verde, es simplemente el nombre del color. A eso llamamos matiz. Cuando hablamos de tono, estamos hablando de cómo un color puede combinarse o puede estar en una escala entre el blanco y el negro, ¿sí? Entonces, si yo un color como el rojo, en este caso, lo mezclo con blanco, pues acá estamos hablando de tonalidades altas o tonalidades bajas cuando el color tiende hacia el negro. Bajo porque pues hay menor luz y altas pues porque están más cercanas a la luz, por eso es más cercanos al blanco. Tenemos también la otra dimensión que es la pureza, ¿no? Que también nos habla de, pues se llama pureza o saturación, que lo que nos está diciendo es qué tan puro está un color con relación a las mezclas que tiene, ¿no? A las mezclas que lo componen. Entonces, un color va a ser más saturado o más puro en la medida en que no esté combinado ni con blanco, ni con negro, ni con gris, ni con ningún otro color. ¿Listo? Entonces va a estar como en su estado más natural. Y hay otro elemento final que va a ser la luminosidad, ¿no? Que viene dada por el grado de luz que refleja un color, ¿no? Que permite el color. Y de acuerdo al círculo cromático, pues hablaríamos que el color más luminoso en el círculo cromático, pues va a ser el color amarillo, ¿no? Que es el que reflejaría como mayor cantidad de luz. Bueno, eh, para empezar a pensar en qué combinaciones puedo hacer yo con los colores, pues un elemento importante o un concepto importante de tener en cuenta son los contrastes cromáticos. Los contrastes cromáticos son una herramienta bien importante porque pues, nos va a permitir como enfatizar en alguna sensación o en alguna idea que yo quiero transmitir a través de lo que estoy mostrando en la imagen, en la construcción del proyecto que haga. Comunica sensaciones, comunica ideas, ¿no? Entonces, vamos a ver como qué contrastes cromáticos podemos encontrar. Entonces hay un primer contraste que es clarísimo, que seguramente lo pueden ver muy fácilmente, que es el claro oscuro, que es un contraste entre el blanco y el negro, ¿no? Y todos los tonos de grises que están intermedios para llegar al negro, para llegar a la luz, dependiendo pues de lo que estemos viendo. Eh, entonces ese es un primer contraste, ¿no? En una imagen o en un espacio en donde yo pueda tener un punto muy claro y otro punto de pronto un poquito más oscuro, pues voy a lograr que posiblemente lo que está claro se vea muchísimo más que lo que está oscuro, ¿no? Bueno, por ejemplo, en esta fotografía de estos mangos, pues tal como lo veíamos al principio, eh, cuando estábamos hablando de Newton, pues es la luz la que permite que nosotros veamos los objetos. Entonces, si este objeto no estuviera siendo impactado por la luz, pues nosotros probablemente lo que estábamos viendo acá era una pantalla blanca y nada más, no habría nada. ¿Listo? Y es esa luz la que permite pensar que acá hay un punto muy muy claro y un contraste claro oscuro es esto, ¿no? Todas las gamas de tonos de grises que dan acá para llegar a este lugar mucho más oscuro que permite pensar en la idea de volumen o en que esto está más cercano a mí que lo otro o hay algo que está encima de. Entonces, en una imagen como esa, pues es fácil de identificar.
bueno, hasta ahí como el concepto de claroscuro. Hay otro tema que son las armonías de color, en este caso las armonías monocromáticas, que lo que dicen es que si yo mezclo un color más blanco, pues voy a tener una gradación hacia el blanco de ese color o hacia el negro de ese color o hacia el gris de ese color. Entonces yo podría mezclar cualquier color y con blanco, con negro o con gris voy a conseguir una gama armónica monocromática. ¿Ok? Monocromática porque solamente estoy utilizando un color y estoy utilizando colores neutros como el blanco, el negro o el gris. Una combinación o un ejemplo de esto pues puede ser esta fotografía de la playa donde están viendo ustedes cómo haciendo como una transición, ¿no? Del color del mar y se va volviendo poco a poco pues mucho más claro con la arena. Y eso en esta estructura de color pues estaría yendo más o menos como lo que tenemos acá al lado derecho de la imagen, una estructura monocromática. O en esta imagen, que es una fotografía de un arreglo floral en la academia, pues también vemos como a partir del arreglo floral, pues está utilizando una gama monocromática porque casi todos los colores están pues combinados solo con blanco y vemos como esa variación de color. Bueno, los colores también tienen un contraste por calidez o por frialdad, ¿no? Es como una generalidad. Esto es algo que luego vamos a revisar. Y es que los colores, digamos, para hacer una división rápida, podemos pensar que los colores cálidos son todos los colores que van en el círculo cromático desde el amarillo hasta el violeta rojizo. ¿Sí? ¿Recuerdan ese color terciario que pues tiene algo del secundario más algo del primario? Bueno, justo ahí corta el círculo cromático a la mitad y diríamos que todos estos colores dan una sensación de calidez, mientras que todos los colores que van del verde, el verde amarilloso hacia el violeta, van a ser colores mucho más fríos, o que en una imagen o en una pintura pues van a dar esa sensación de frío. ¿Listo? Entonces es como de temperatura, ¿no? Esto es un contraste por temperatura de color. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, pues seguramente podríamos decir que es una imagen bastante cálida, también con relación a los elementos y al color que la están, pues que la componen. Mientras que en esta imagen posiblemente podríamos referirnos a un ambiente más frío, porque estamos utilizando una paleta de azules, etc. Más allá de la idea de me gusta o no me gusta el diseño o a mí me da una sensación de el color, pues está como dando esa sensación de algo más frío o algo más cálido, a pesar de que tiene como algunos elementos como estas lámparas que posiblemente alguien pueda decir no, pero es que a mí me da esa sensación como de calidez y mucho más acogedor tal vez que la otra. El ejemplo va solamente como por el color que predomina en toda la imagen. O por ejemplo en estos dos arreglos florales donde vemos pues un arreglo que a pesar de que tiene algunos verdes dentro de la composición, pues es un arreglo que predomina en colores más bien fríos, mientras que el arreglo del lado derecho pues podríamos fácilmente decir que pues a partir de rojos, amarillos y naranjas pues ya estamos hablando de una paleta totalmente cálida y que tiene pues una sensación diferente. Bueno, hay otro contraste que es muy común, muy utilizado, que son los contrastes por colores complementarios. Entonces se llaman colores complementarios cuando en el círculo cromático, este círculo que está acá arriba, yo tomo un color, por ejemplo el rojo, y busco el complementario que va a ser el color que está justo al frente de ese color. Entonces en este caso el complementario del rojo va a ser el verde. ¿Sí? ¿Por qué va a ser el verde? Me gusta hacer como este análisis y que es importante, y es que
Los tres colores primarios pues son amarillo, azul y rojo, ¿cierto? ¿Qué compone el rojo? El rojo pues él es primario en sí mismo, pero el verde lo componen los otros dos. Sí, el verde lo componen los otros dos colores primarios, la combinación de esos dos. Entonces, estos dos complementan al rojo. Entonces, si pensamos en el amarillo, por ejemplo, entonces su complementario va a ser los otros dos, la combinación de los otros dos primarios que no contienen amarillo. Entonces sería azul y rojo y me va a dar el color complementario del amarillo. Es importante que tengan cuidado también porque, digamos, cualquiera puede buscar un círculo cromático en Google y posiblemente no les vaya a dar justamente este color como complementario. Hay que tener cuidado, como les voy a dar algunas herramientas para que utilicen bien ese círculo, porque si no, de pronto ustedes dicen, no, pero es que acá el círculo está diferente y pues algunas imágenes por alguna razón o están erradas o tienen otro tipo de información y pues ustedes pueden resultar como un poco confundidos con eso. Entonces, pues ahorita con las herramientas lo vamos a ver más claro para que tengan certeza de que están viendo una imagen correcta. Entonces, el color complementario siempre va a ser el que está enfrente. Entonces, del rojo el verde, del rojo púrpura, entonces el verde amarilloso, del amarillo el morado, etcétera, ¿no? Este tipo de contraste, pues tenemos acá un ejemplo muy muy sencillo, como estábamos viendo el rojo y el verde, pues las rosas rojas, las hojas verdes que están utilizando en este arreglo, pues es una combinación que es perfecta y que está utilizando colores complementarios para su realización, ¿no? Bueno, hay otro tipo de combinaciones que también son muy muy utilizadas, que son los colores análogos. Los colores análogos, a mí me gusta decirlo a veces así, son como los colores vecinos, los que están vecinos en el círculo cromático. Son análogos porque son como gamas eh, como continuas de color, ¿no? Este naranja más amarillo, un amarillo y un naranja más oscurito, pues todos van a funcionar muy bien en cualquier composición que yo utilice, o estos amarillos sí, que van hacia el verde, o los azules. Entonces, son gamas que funcionan muy muy bien y son como gamas melódicas. Claro, en un arreglo floral pues va a ser a veces un poco difícil porque siempre hay como algo verde, ¿no? Y ese, pues deben saber que las flores, como en particular en la parte floral, eso es muy bonito, y es que las flores en sí mismas ellas tienen siempre el tallo es su color completo, es el verde complementario perfecto para ellas, ¿no? Entonces, si ustedes ponen un poco de atención a cuáles son los colores de las hojas o del tallo de ciertas flores, se van a dar cuenta que todas, pues uno, no son iguales, y que esas combinaciones pues serían como la pista para hacer una composición, ¿no? Pero acá, pues hablando de colores análogos, pues entonces este amarillo naranja, pues van a funcionar muy bien juntos, ¿no? Y ese es un poco como el ejemplo que trae este. Los colores análogos también se pueden utilizar con su complementario, como lo estamos viendo acá. Hablábamos hace un rato que el complementario del amarillo es el morado, ¿no? Entonces acá pues es muy sencillo ver que efectivamente de esta flor amarilla, que además es como la flor más grande y que predomina dentro de la imagen, pues este elemento morado va a combinar absolutamente perfecto con ella, ¿no? En términos de color. Bueno, los colores complementarios también pueden ser como complementarios, acá habla de los complementarios divididos, ¿no? Bueno, este es como otro ejemplo en una decoración más exterior de colores complementarios, fácil, el complementario del naranja es el azul primario. Entonces acá pues hay una muestra de cómo en una pared, por ejemplo, como esta, pues una pared llena de, estos son como, ay, ¿cómo se llama eso? Como un mosaico de porcelana en color naranja y en diferentes tonos de naranja, pues va a combinar muy bien con un elemento muy pequeño de color azul. Acá hay un dato también que es importante tener en cuenta, y es que si seguramente ustedes entrecierran un poco los ojos y ven esta imagen en particular, pues van a notar que seguramente el azul es el color
que pues de pronto más alta sus ojos, a pesar de que es el naranja el que más predomina. Es como si el naranja estuviera haciendo todo para que el azul, que es el, pues de pronto los puntos que aparecen más pequeños, pues resalte muy bien. Entonces, las proporciones en las cuales están dos colores que estén conviviendo en una imagen o en un espacio o en una pintura, pues no pueden estar en las mismas proporciones porque es como si los dos estuvieran como peleándose el protagonismo de una imagen. Entonces debe haber uno que predomina más y que armoniza más para que el que es más importante pues destaque, ¿no? Entonces esas proporciones es importante tenerlas en cuenta, que no son en la misma cantidad todos los colores. Eh, Hay otra forma de combinar colores que son los tríos armónicos. En este caso pues habla de que en un círculo cromático yo puedo poner un triángulo equilátero, que es un triángulo que tiene los tres lados iguales, y la combinación de esos tres colores, combinados como en la imagen, más blanco, más un poco de blanco, pues nos va a dar también eh, una armonía de ese trío de colores, ¿no? Entonces acá tenemos el azul, el amarillo y pues esto variaría como un magenta, ¿no? Un color magenta. Y ese color más blanco y el azul más blanco más un amarillo en su estado más puro, pues nos va a dar una imagen como la que estamos viendo acá, que es bastante armónica y cálida, y que también podría funcionar muy bien. Sí, es Retal de Baldosín, José María, gracias. Hasta ahora veo el comentario. Bueno, ay, espérenme, no me quiere pasar la imagen ya. Bueno, los colores, hay otros colores que están dentro del círculo cromático que se dan a partir de cuando los colores pigmentos se combinan, y son todos los colores cafés y ocres, ¿sí? Si yo combino, por ejemplo, yo quiero oscurecer un color, hablando de colores sustractivos, ¿no? Y hablando de colores pigmento, si yo los quiero combinar o oscurecer, yo lo que haría sería pues mezclar, por ejemplo, dos colores complementarios, porque ahí estaría mezclando los tres primarios y estaría logrando algún tipo de cafés o de ocres, ¿no? Y estos pues resultan de esa mezcla en diferentes proporciones, que además del blanco y del negro, y después de su combinación del gris, pues estaríamos hablando de colores neutros, ¿no? Bueno, los colores cafés y grises, que son colores que también pues Qué pueden raro. ayudar muchísimo a armonizar o a eh, sí, como armonizar una imagen, ¿no? O a equilibrar una imagen. Vamos a ver un poquito algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de un escenario, de un espacio, de un evento, y otro de una torta hecha de azúcar de un señor que se llama Carlos Michetti. En la primera imagen, pues por un lado tenemos ya un análisis de color que está hecho acá en la parte de abajo. Si ven, hay unas flores que son de color magenta, hay unas flores de color naranja, hay algunos colores que van por esta gama de los cafés que estábamos hablando hace un momento, y sus combinaciones con blanco, ¿no? Esto como se vería en un espacio, pues todos los elementos de color madera que hay acá, o estos colores beige de los cojincitos, pues estaríamos ya trabajando con colores neutros, ¿no? Que armonizan y que dejan todo muy tranquilo. Y los elementos fuertes de color realmente está en todos los arreglos florales que están, pues en este caso, en este ejemplo. Por otro lado, en esta imagen de el Sugar Art de Carlos Lichetti, esto es una torta de azúcar, el personaje que nos está mostrando pues también tiene todos esos mismos colores quebrados, ¿no? Esos naranjas, pero están desaturados, es decir, no están saturados, no están en su plenitud de color, sino están un poco apaciguados, y por eso pues todos los colores que vemos acá, estos amarillos como ocre, este naranja, es el mismo verde, si ven no está como en la misma intensidad que los estábamos viendo allá, y van a funcionar muy bien armonizados pues con una torta color beige, con
estos elementos cafecitos, pues entonces eso va a dar como una armonía a toda la imagen, ¿no? Y pues el elemento que va a querer destacarse acá, pues va a ser este naranja, ¿cierto? Que es como el elemento que la chaqueta del niño y de este personaje pues nos va a dar como todo el juego. Eh, bueno, hasta aquí hemos visto rápidamente como algunos elementos de la teoría del color, de cómo los podemos combinar, de qué posibilidades podemos tener para combinar esos colores. Y nuevamente hago una invitación con esta frase de Claude Monet, que es: el color es mi obsesión diaria, la alegría y el tormento, ¿no? Dice él. Esta es no solamente para que el color se vuelva una alegría y un tormento para ustedes, sino para que analicemos cómo el color es un elemento que nos puede dar sensaciones de alegría o de angustia o de deprimir un espacio, ¿no? ¿Cómo es posible que el color, por ejemplo, en una película o en todos los elementos visuales, pues nos generen o puedan afectar de alguna manera, nos puedan afectar emocionalmente, ¿no? Puedan crear reacciones, puedan exaltar o deprimir el espíritu, como dice acá. Y además también al análisis del color vamos a entender que hay unas relaciones culturales, ¿no? Hay unas relaciones con grupos sociales y que esas relaciones pues van a ser muy importantes dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. No va a ser lo mismo posiblemente pensar el color rojo para una cultura asiática que el rojo para la India o el rojo para nosotros latinoamericanos, ¿no? Y entonces es importante tener ese elemento en cuenta, sobre todo para las personas, por ejemplo, que hacen eventos. Me parece que es un factor súper importante, porque si yo voy a organizar un evento, pues yo necesito saber a quién va dirigido, ¿no? Quiénes son mis clientes, quiénes son los que van a ir a estar en este espacio y cuál es la emoción que queremos transmitir o cuál es la temática que queremos transmitir en esto, ¿no? Entonces acá el color va a jugar un papel muy importante, ¿no? Tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con el grupo social. Entonces, por ejemplo, para nosotros, esta imagen del carnaval de Barranquilla con los colores súper saturados, acá hablaríamos de un color saturado porque está en su pleno, en su esplendor total, ¿no? Los naranjas, los rojos, los amarillos, y cómo conviven todos estos colores para nosotros colombianos posiblemente, o que han ido al carnaval de Barranquilla, pues entendemos esto como un sinónimo de alegría, de espontaneidad, de baile, ¿no? De toda una sensación que además tiene implícita una sensación de calidez, ¿no? Entonces, hablábamos hace un rato de que el color puede ser cálido o puede ser considerado como algo frío, ¿no? Y entonces acá, pues seguramente todos vamos a estar de acuerdo en que esto es un color cálido, ¿sí? O que esto me está transmitiendo todas estas sensaciones de alegría y de espontaneidad y además de calor, ¿no? Como de calidez humana. Por el otro lado, en esta imagen, es una imagen de personas que están subiendo como un páramo. Si nos damos cuenta, casi todo el mundo va vestido de negro, de gris o de colores un poco más oscuros. Hay un contados chaquetas rojas, pero casi todos están vestidos con estos colores. Eso también tiene que ver con el fenómeno físico que hablábamos al principio, y es que recuerdan que hablábamos que si el objeto toma toda la luz y al tiempo la refleja, pues entonces el objeto yo lo voy a ver de color blanco. Pero si el objeto lo que hace es como tomar toda la luz y conservarla, lo voy a ver negro. Entonces fíjense que hay una coherencia en que utilizar un color negro pues seguramente no va a ser el color que ustedes van a elegir para irse de vacaciones a Cartagena, porque el negro les va a dar muchísimo más calor. Y es esa misma sensación de un efecto físico, de cómo absorbe y conserva la temperatura, mientras que algo de color blanco, pues al contrario va a ser muy ligero, o de colores pastel, pues va a ser muy ligero porque tiene una gran cantidad de blanco, y pues nos va a dar como esa ligereza. Al tiempo, en términos de más de sensación que nos transmite la imagen, pues un lugar como este
nos va a dar la sensación más sombría, probablemente más melancólica y más fría, ¿no? En general, totalmente en contraste con la imagen anterior. Entonces miren cómo ya nos está cambiando, ¿no? Ya creo que todos lo vieron claramente como de una imagen que nos transmite una cosa u otra. Esta es otra invitación, ¿no? El señor Henri Matisse es también un pintor de, de finales del siglo XVIII y XIX y principios del XIX, que dice que el color debe ser pensado, soñado, imaginado. Entonces, hasta el momento, pues hemos visto como unas generalidades sobre el color, sobre la física del color, algo más de un aspecto más científico. Hemos visto también pues cuáles son los sistemas con los cuales pues estamos funcionando, cuáles son sus posibles combinaciones, ¿no? Y que podríamos, pues, digamos, bajo las teorías, obtener con él. Pero eso no significa que ustedes, creativos, todos los que seguramente están en esta sala hoy, o pues que les interesan estos temas, eh, no puedan jugar un poco con él, ¿no? No puedan un poco soñarse, imaginarlo, activar esa creatividad y también hacer parte de su propia intuición. Ojo, que esa, pues, seguir las reglas es muy chévere porque vamos a lo seguro, pero los ejemplos que vamos a ver a continuación, que tienen que ver sobre todo con el cine, porque siento que es el lugar que podemos un lugar en el que podemos tener unas grandes referencias de color, y que los invito a que lo exploren ya con este ojo crítico que debe hoy ojalá salir un poco diferente de esta charla, de ponerle cuidado como el color también en las películas nos está contando algo, ¿no? Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Esta es una película de Wes Anderson. En esta escena particular es una escena, me parece que es muy bella, y miren cómo la paleta de color, el rosado y el azul, pues nos transmite ya unas sensaciones muy particulares. Los invito a ver esta película, se llama, ay Dios mío, El Hotel Budapest, Hotel Budapest, y es hermosísima en términos de color. O sea, si ustedes quieren entender un poco más de color, creo que ver estas películas de Wes Anderson, él es maravilloso en cómo lo utiliza y cómo ambienta y cómo cambia la escena, la sensación, la emoción totalmente a partir también de la paleta de color con la que nos está contando la historia, ¿no? Entonces, bueno, acá ven también el análisis de color. Si ven, no hay mucho color para darnos una sensación cálida y también como muy amorosa, ¿no? En ese instante. Esta es una imagen que me gusta traer, que es de una película de La La Land, seguramente muchos lo han visto, pero también quiero señalar como las imágenes, cuando son tomadas inicialmente, es las imágenes que ven del lado izquierdo, pero del lado derecho es todo el arreglo del color. Entonces, las personas que saben de color, los coloristas, también aparecen en las películas, que son quienes hacen esa transformación de la escena, ¿no? Miren como la misma imagen, pero ya cuando hacen un cambio de color, cuando hacen el trabajo de color, pues vemos claramente cómo la sensación cambia totalmente, ¿no? Así, esta es la manera muy puntual de cómo nosotros podemos modificar la sensación, una emoción de, con respecto a una idea, a lo que quieran transmitir. Bueno, acá hay otra paleta de La La Land, donde vemos pues como también lo que veíamos hace un rato, y es que las proporciones del color que quiero destacar no es el color que más está en toda la imagen, ¿no? Ni que se repite un montón, sino que al contrario es ese color pero que está bien puesto, ¿no? Está en menor proporción pero está muy bien puesto, ¿no? Entonces obviamente acá, ¿a quién quieren destacar? Pues a la chica, ¿no? ¿Y cómo están destacando a la chica? Pues con los colores complementarios, de hecho, al fondo, ¿no? Entre azules y lilas y morados, nos están armonizando todo el espacio, y el punto focal, pues es ella con su vestido amarillo.
sí, hay un bolso naranja, hay unos zapatos azules, pero estos son elementos que pasan como a un poco a segundo plano, eh, pues versus el mensaje que se quiere dar en esta imagen. O en esta, ¿no? Con colores neutros, blanco, negro, y acá empezamos a hablar de subvertir un poco el color, ¿no? Seguramente hablábamos hace un rato de que el color, los rojos, los amarillos, los naranjas, los colores saturadísimos, pues tienen una transmisión. Y si ustedes de pronto buscan fácilmente en Google como la simbología del color, pues les va a decir que el rojo, pues el rojo es amor, o el rojo representa determinadas cosas. Los directores de cine, los creativos, pues también a veces subverten un poquito eso, ¿no? Ponen en cuestión el rojo realmente es amor, y cuando vemos una imagen de It, una imagen tan bien compuesta como esta, con ese rojo, pues ya uno se pregunta si realmente ese rojo necesariamente es amor, ¿no? Entonces hace parte del contexto y de cómo estoy contando una historia. En esta imagen del pianista, pues también todos los colores cafés que hablábamos hace un rato nos transportan de una vez a una idea temporal, ¿no? A un momento de la historia, a un momento del tiempo en particular, la calidez de un lugar, etcétera. Entonces miren cómo también el color, la luz que están utilizando, pues ayuda a transmitir como esa idea, ¿no? de tiempo y de una época en particular. O de frío, ¿no? Como en esta escena de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, donde la imagen pues es muy muy fría, no solamente porque están utilizando una cobija y hay una cama en medio de la playa, sino pues por todo el color, ¿no? Miren, predomina los azules y los violetas, y solo hay un elemento que se destaca, que en este caso estaríamos utilizando una paleta más análoga. El elemento que se destaca va a ser el cabello de ella. Entonces, como ese elemento pequeño frente a toda una paleta que está como rodeando y ayudando, aportando para que lo que más se vea sea el cabello de ella. El color también hace parte de la composición. Esto es un tema que pues seguramente vamos a ver la próxima sesión. Eh, pero acá podemos ver que el color rojo es un elemento que se repite y que en este caso de una imagen estática, de este fotograma, pues estamos viendo la camisa roja del señor, que además también hay un punto rojo justo de una luz que seguramente no fue casual que apareciera ahí en el fotograma, y que al tiempo nos muestre este cuadrito rojo que él tiene al frente. Entonces esto está formando un triángulo, ¿no? Y está haciendo que la vista de todos, el que haya entrado por acá la imagen, pues seguramente hace este recorrido o este recorrido. El que haya entrado por el color de la camisa del señor, pues ve el siguiente punto y ve el siguiente punto. Entonces esto hace que haya un recorrido dentro de la imagen, ¿no? Y el uso del color acá va a ser fundamental para eso. Nuevamente, para subvertir un poco el tema de los colores, pues seguramente todos pensamos en los bebés, ¿no? Algo muy tierno, son los colores pastel, etcétera. Y resulta que en esta imagen, en esta película de Trainspotting, pues estamos viendo los colores pastel, pero en un contexto totalmente diferente, totalmente alejado de esa idea tierna de los colores pastel, ¿no? De lo que el color pastel, pues esos colores con mezcla con blanco nos podrían dar de ternura. O en esta película también pues el color hace parte de la narrativa de la obra. Esta es una película de la vida de Vincent Van Gogh, hecha por un artista de plástico que es Julian Snowell, y él pues para contarnos la vida de Van Gogh, seguramente todos recuerdan de pronto la noche estrellada de Van Gogh o los girasoles. Sobre todo los girasoles, se van a dar cuenta que él utilizaba mucho el color amarillo, era algo muy recurrente. Entonces miren cómo en este caso, para contarnos la idea o parte de esa vida, pues en este fotograma nos está pues muy claramente haciendo un énfasis en el color amarillo, ¿no? Y en esos no rojos, naranjas, que eran colores que estaban usualmente en su paleta. Entonces es muy interesante cómo
pues utilizamos el color y contamos historias también, ¿no? Eh, bueno, el color pastel o los colores pasteles, como en este caso en Life of Pi, eh, no necesariamente como, pues es subvertido como con algo tan contrario como lo veíamos hace un momento con la película Transpotting, esos colores pasteles contándonos una historia totalmente diferente. En este caso sí, pues hay un poco más de magia, ¿no? Y de imaginación, y el color está apoyando, está haciendo ese trabajo de apoyar más bien la imagen, ¿no? Y toda la narrativa que tiene la historia y la magia que tiene en este instante. Entonces acá el color está aportando muchísimo a esa narrativa de la imagen. O bueno, en Amélie también, por ejemplo, este es un caso clásico de colores complementarios, ¿no? Entonces hablábamos de que el complementario del rojo es el verde, ¿no? Entonces noten como toda esta variedad de verdes en la imagen, pues con el punto del vestido rojo de ella, pues hacen que sea ella el punto focal, aunque es el punto más pequeño dentro de toda la composición. Eso es bien interesante, ¿no? Esa distribución de color y cómo realmente nuestro ojo detecta o está, detecta qué es lo que hay en menor proporción o qué es raro o qué es diferente. Entonces eso hace parte de las leyes de percepción visual, que algo de eso posiblemente hablamos la próxima clase. Bueno, yo quiero saber si hasta acá tienen como alguna pregunta o inquietud para pasar a mostrarles como algunas herramientas que les puedan ayudar en el caso de utilizar ¿qué? De, pues, para algún proyecto que tengan en particular y que tengan como la curiosidad de o la duda de cómo utilizar el color, pues hay algunas herramientas. Pero me gustaría primero escucharlos, si quieren abrir sus micrófonos, de pronto alguna pregunta, inquietud, curiosidad, comentario. ¿Se durmieron? ¿No? ¿Todo clarísimo? Ok, todo bien. Gracias, José María. Listo, entonces yo creo que voy a continuar para mostrarles las herramientas que les estaba contando. Voy a compartir acá nuevamente la pantalla. Bueno, hay varias de estas herramientas. A mí particularmente me gusta mucho esta que se llama Adobe Color. Voy a dejarles el link si quieren, pues en el mismo chat. Esperen, está. Perdón, voy a dejarlo en el chat para que pues lo puedan ir explorando, pues lo puedan guardar ahorita que terminemos la charla. Pero primero les voy a mostrar cómo funciona, ¿no? Entonces resulta que, como ven, acá hay un círculo cromático, ¿cierto? Y entonces esta herramienta pues nos da todo muy fácil, porque entonces acá del lado izquierdo, en esta primera opción que nos da, que es la rueda cromática, pues nos va a dar de una vez un poco de esos temas que yo les estaba hablando hace un momento. Entonces, ¿qué son los colores análogos? Y entonces vemos que son los colores vecinos, ¿no? Recuerdan que los nombraba así. Entonces acá con esta herramienta yo simplemente me muevo y acá pues me va a ir dando paletas de colores análogos, ¿sí? Y además pues me va a arrojar esos colores, me va a decir como cuál es la paleta que puedo usar o que quiero usar, ¿no? En términos de colores análogos. Si quiero colores monocromáticos, entonces fíjense la diferencia entre los monocromáticos y los colores análogos. Los análogos son vecinos. En el caso de los colores monocromáticos estamos hablando de la mezcla de ese color, ¿no? Son varios colores que están como en fila dentro del círculo, ¿no? Y que generan como estas combinaciones. Ay, ¿quién está hablando? No, esta herramienta no es de pago, José María, es gratis. Y eso es, creo que, lo maravilloso. Ustedes pueden crear un perfil y pueden guardar acá sus combinaciones, pueden tenerlas
todo lo que quieran usar. Eh, Recuerdan también las triadas, ¿no? Hablábamos de que había un triángulo en el círculo cromático que podemos utilizar el amarillo, el azul y el rojo, con ese ejemplo de las flores. Pues miren, acá están también las triadas y todas las posibilidades que tendríamos de cómo usarla, ¿no? De cómo usarlas y cómo moverse y cómo tener paletas que van a ser armónicas sí o sí, porque pues las combinaciones que ustedes hagan con esta paleta pues van a resultar muy bien. Los colores complementarios, entonces si no se acordaban exactamente cuál está enfrente de cuál, miren acá les está dando la pista de una, ¿no? Que yo tengo eh, un, una, ¿qué? Una imagen donde predomina mucho los morados, por ejemplo, entonces como con qué lo puedo complementar, y acá les está dando pues la herramienta perfecta del color con el cual lo pueden complementar. Hay una de la cual no les hablé, que es de la separación complementaria, que es que yo tomo un color, en este caso por ejemplo está tomando como color central el morado y ese, o el violeta, y el violeta en vez de tomar el color complementario directo, que es el que está justo al frente, puede hacer una división y tomar los dos que están al lado del complementario directo, por eso se llama complementario dividido o separación complementaria como lo nombran acá, y también les daría la paleta directamente. Acá habla de doble separación complementaria, bueno, habla de otras figuras que podemos utilizar, entonces acá es más una invitación o de cómo hacer una gradación tonal eh, con, con un mismo color, ¿no? Los tonos, hablábamos de la cercanía del blanco o del negro que puede tener un tono, eh, y también pueden ustedes hacer sus propias paletas, ¿no? Personalizarlas. Entonces acá pues tienen una herramienta para jugar con todos esos conceptos que estuvimos hablando hoy. La segunda opción que nos da esta herramienta es extraer el tema. Entonces resulta que yo tengo una imagen y no sé de esa imagen cómo identificar los colores o cómo yo sé cuál es la mezcla que están utilizando allí. Entonces, por ejemplo, yo voy a traer acá, bueno, cualquiera de estas flores, bueno, digamos esta, y me llevo la foto directamente de mi carpeta allá y la arrastro, y entonces automáticamente él me está diciendo, analizando la foto que estamos poniendo ahí, ¿no? Entonces miren que está analizando, automáticamente me analizó los colores de las flores que más predominan y el color de fondo pues de la imagen, ¿no? Entonces yo puedo, además del lado izquierdo aparece un menú donde puedo elegir qué quiero que me muestre de los colores que está utilizando. Quiero que me muestre todos los colores, a todo color, o quiero que me diga los colores solamente de los colores más claros que aparecen en esta imagen, o los colores más apagados, y entonces él me va a mostrar cuáles son los más apagados, o cuáles son los colores más intensos, ¿no? Como, o los colores más oscuros según esta paleta, o ninguna, simplemente yo quiero mover y saber qué color es el que está utilizando justo acá o qué color está acá, y miren cómo la paleta cambia totalmente, ¿no? Obviamente, ¿qué están viendo acá? Ustedes están haciendo un análisis de color, pero si por ejemplo fueran a crear su paleta de color para una composición floral, entonces, y quieren usar algo similar a lo que pasó aquí, pues yo creo que la mejor opción sería utilizarlo como a todo color y hacer un análisis de pues cuáles son las paletas, de cómo van a conseguir esas flores que les den esta paleta muy cercana a lo que están viendo aquí, ¿no? Y eso ya les hace o les da un punto de elección, ¿no? O los colores de un espacio, o los elementos para un evento, entonces les da toda una paleta de uso. Bueno, esta herramienta pues tiene muchas opciones, pero pues yo les voy a mostrar como también algunas otras que acá habla de explorar. Entonces ya hay algunas paletas, esta es una herramienta gratuita porque varios diseñadores, ilustradores, etcétera, como que hacen sus paletas, las montan acá y las comparten de manera gratuita. Entonces es una herramienta hecha también muy profesionalmente. Eh, y pues todas estas paletas que están encontrando acá pues tienen unas temáticas y uno puede ir explorando acá con relación a un color específico o puede explorar con relación a una palabra, ¿no? Entonces, no sé,
un evento, un matrimonio, por ejemplo. Entonces yo voy a buscar matrimonio, a ver qué con relación a esa palabra, qué paletas de color me salen. Y pueden utilizar las paletas que ustedes quieran, ¿no? Entonces miren todas las paletas que con relación a la palabra matrimonio, pues entonces me salen, ¿no? Las posibles paletas que puedo utilizar. Eh, pues esto es muy interesante porque pues no se queda en paletas tan restrictivas como no, pues todo es blanquito, todo es rosadito, sino que de pronto pues les da otras opciones de color, ¿no? Para pensar pues en este caso ese evento que se me ocurrió. Um, bueno, eso es, acá sí es como totalmente para explorar. Eh, y hay otra que se llama tendencias. Entonces, bueno, en tendencias hay como algunos artículos o, bueno, esperen que está cargando, habla de moda, habla de el color pues en diferentes, en diseño, en ilustración, etcétera, arquitectura, diseño de juegos, en la naturaleza, con respecto a los sabores, a la comida. eh, entonces, como paletas de color o tendencias de color con relación a esas temáticas. Entonces, bueno, creo que es una herramienta bastante completa que ayuda un poco pues para que jueguen, para que se diviertan un poco, porque el color, tal como lo veíamos, no solamente debe ser pensado y como pensado súper en serio, sino también hay que divertirse con él y saber qué podemos hacer o hacer que las personas tengan experiencias, esa una palabra tan nombrada en estos últimos días, ¿no? Tener experiencias culinarias o experiencias de moda o experiencias, bueno, todos queremos tener experiencias, pues como esas experiencias y el color, pues ustedes pueden generarlas y pueden como de alguna manera planear y saber qué van a hacer con, eh, con sus proyectos y cómo van a transmitir sus ideas y cómo van a dejar esas sensaciones en los espectadores. Bueno, bueno, creo que hasta ahí va mi presentación de hoy. Me gustaría ahora sí escucharlos, espero que tengan algún comentario. No, durmieron. Siempre digo yo, y No, aún aquí estamos, aquí estoy. Bien, gracias. Bueno, ¿qué les pareció? Cuéntenme. Pues, Ivonne, súper chévere la herramienta y el paso a paso que nos has dicho con respecto a todos los colores. Creo que es súper clave para uno estarlos utilizando todo el tiempo, ¿no? Es lo que yo digo, Súper clave. Tal cual, sí. Muchas gracias, Liliana. con gusto. Así es clave. Clave para todos los proyectos Profe, creativos. Señora, profe, digamos, para descargar esa aplicación en el celular, cómo la busco? La herramienta como eh, tal. no, pues en el celular buscas simplemente en tu buscador normal, buscas Colorado. Ajá. Acá les dejé el enlace en el chat y en la herramienta la puedes encontrar en cualquier página web, ¿no? O sea, no es con propiamente una cualquier... aplicación, Ya. Ivonne, No, ¿verdad? no es una Es simple y aplicación, no. sencillamente una dirección ¿No? que está en internet. Ah, Exacto, es una ya. página de internet donde tú puedes Ah, consultar. ok. Y te puedes, Es creo más, que escribir ahí tu exacto. perfil, como decía la profesora, para que puedas guardar tus paletas de color. Sí, o simplemente ustedes Ah, ok. guardarlas y ya. Sí, pero me parece que es pues O sea, muy completa. Dime. o sea que es más fácil manejarla desde Google que tener Sí, como una aplicación en el celular. Ah, exacto, ok. Ah, bueno, exacto. listo. Sí, sí, y es muy Gracias, clave profe. precisamente con mucho gusto. Es muy clave porque pues yo sé que hay algunas de esas paletas las encuentran directamente en Pinterest, por ejemplo, pero ya están como resueltas. Yo creo que hay cosas que resueltas están muy chévere, pero que es necesario también poderles hacer el análisis y poder crear las propias y poderle poner un poquito de cada uno, ¿no? Del proyecto de cada uno, de las ideas que tiene cada uno y de cómo quiere desarrollarlas. Entonces,
parece que en ese sentido es bien interesante. Lo que tú dices es muy cierto, Ivonne. Realmente, cuando nos volvemos facilistas de solamente acudir a lo que hay en Pinterest o porque lo veo en YouTube o algo, estoy perdiéndome los procesos. O sea, el proceso de la búsqueda, de la investigación, el de unificar bajo mi propio criterio lo que yo necesito para realizar cualquier composición, llámese un dibujo, una pintura, un arreglo floral o un evento o un espacio. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría que todos aceptaran la invitación que dice Ivonne, hagan el proceso, o sea, inclusive de imágenes que ya tengan, de cosas que ya hayan hecho y vuelvan y sáquenle nuevamente la paleta de color para que encuentren inclusive la diferencia entre lo que pensaron en ese momento y entre lo que están viendo ahorita. Yo quiero leer acá, dice que muy interesante esa herramienta para lograr mejores combinaciones y aplicaciones, sí, tal cual. Andrea nos dice que muy interesante, aprendí que no se puede regir sobre los mismos colores. En diseños florales hay una inmensidad de colores con los cuales se puede jugar. Exacto, Andrea, la idea es que jueguen con esa inmensidad de colores que ya les ofrece pues la naturaleza, ¿no? Y todas las cosas adicionales que les quieran sumar. Para Lady, ya te compartí. Ya, José María también compartió el link de Colorado. Muchas gracias. Janet Delgado, el color siempre como mejor aliado en cada creación. Entendí que es un ingrediente protagonista. Sí, tú lo puedes hacer protagonista o puede ser el apoyo total para la idea que quieras plantear. Sí, señora. Quiero dar un saludo, profe, a Mafe Villota, que está desde... Mafe, ¿estás en Nariño? ¿Estás en esa hermosa tierra o dónde andas por estos días? Hola Martica, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mafe? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, 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 gracias. es que vi tu nota que dice que te gusta tener papelitos de colores para jugar con ellos y crear composiciones. Y vale, Más fue con guardando pues todas las proporciones y todo el respeto de los primeros, digamos, buenos tableros, buenos modos que vimos. Después está el de Patricia, el de Dianita, que no estuvo hoy por acá porque está viajando. Bueno, muchas personas han hecho y el último trabajo sorprendente, el de Daniela Ríos, para que lo miren en YouTube y en Instagram, chicas. Mafe, qué gusto que estés por acá. Cuéntanos qué te pareció la charla. Súper, 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 siempre me encanta aprender más de colores, porque sí es como mi objetivo en el diseño, ¿no? Y no solo en el decoración, sino en el diseño gráfico como tal. Y sí, cada vez uno va encontrando como, claro, más herramientas digitales, pero siempre me gusta también jugar un poco también con las manuales. Entonces jugar o con con la cartuchera de colores y empezar a rayar y a ver cómo cuáles puedo combinar. Lo de los papelitos me parece una buena estrategia porque no siempre nos tenemos que facilitar con la tecnología, ¿no? Y más ahora que sabemos que está tan en crisis y que se nos va el internet y que Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Mafe, tal cual. Anda, porque es que, con lo que decíamos con la profesora, nos hemos vuelto facilistas. Sí. Por eso es que cuando copiamos un evento a veces nos equivocamos, o por eso es que cuando miramos una muestra de un arreglo floral nos equivocamos, o por eso es que no nos da un espacio, porque es que resulta que queremos llegar al resultado sin hacer el proceso. El proceso es donde está la parte interesante de todo. Por ejemplo, el tema tuyo con los papelitos, genial. El ayudarse con marcadores, el ayudarse con los moldboard, el ayudarse con todos los recursos. Por ejemplo, ahorita en Flores creo que Andreita, que está por ahí, Andrea Celis, ella está armando un herbario, o sea, de las flores que estamos haciendo. Y yo decía, mira, desde el que yo estaba en el colegio, y eso estoy hablando de los 80 hacia atrás, no había visto un herbario, y me parece una genial idea. Ella coge una florecita de cada cosa para pensarla y secarla, para poder aprender los nombres de las flores y también a su vez combinaciones de cada una de las cosas que hacemos en clase,
podemos sacar también la paleta de color. Y es bien, bien importante, así como se saca una receta floral o así como se saca un moldboard, se puede sacar una paleta de color de cada una de las cosas que hacemos. Pues bueno, ¿quién más tiene preguntas o inquietudes, profe? Le devuelvo el micrófono. José María nos iba a saludar. Y no logro poner el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, y a ti muchas gracias por estar por acá. Bien, muy agradecido contigo porque hay un montón de cosas que reforzaron lo que estuve hablando con mi grupo del diplomado en interiorismo la semana pasada en el tema de color. Además, tocaba yo un tema que tal vez tú lo pasaste un poquito por encima porque pues no era la función de hoy. Hay ciertos colores que producen ciertas sensaciones. El señor Goethe, que fue el que se inventó la teoría del color en el siglo XVIII, eh, hablaba de que el amarillo es el más cercano a la luz, de que el azul es un más oscuro, que producía ciertas sensaciones, etcétera. Y en ese orden de ideas de Goethe para acá ha habido un montón de personas que se han dedicado a hablar de psicología del color, de lo que produce el color, de las sensaciones, de lo que genera en la cabeza determinados colores, de por qué los restaurantes son rojos y anaranjados y en cambio los consultorios son blancos y grises, en fin, de ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Además de esa herramienta buenísima que yo no conocía y que te agradezco mucho, también a los que están en el área de interiorismo como Javier, eh, creo que de golpe Mafe también, vale la pena ir a sitios como el, eh, el Centro de Pinturas de Pintuco o de Home Center y en la medida de lo posible hacer la inversión de comprarse los abanicos esos que venden ellos con todas las gamas de color, porque hay millones de colores y que nosotros podemos generar en los espacios distintas sensaciones de amplitud, de estrechez, eh, depende de cómo nos vayamos sintiendo y de cómo la persona se sienta. Yo les decía inclusive en aquella clase que no se nos ocurra, si tenemos hijos pequeños, bueno, los que tienen, porque ya mis hijas están de más de 30, a los que tienen hijos pequeños, no se les ocurra ponerle una alcoba roja porque el muchachito nunca va a estar tranquilo, siempre va a estar con todo alborotado porque el color lo va a mantener totalmente emocionado todo el tiempo. Pero tenemos que experimentar un poco qué me genera a mí, qué sensación me genera a mí y qué sensación de genera a mí qué. Muy Claro. chévere todo lo que vimos hoy. Muy interesante. Muchas gracias. Ah, Gracias a bueno, ti. desde Chiquinquirá nos acompañó el arquitecto José María González. Qué bien, acá veo pues, que estamos varios de diferentes lados. Pues nada, pues no queda sino, si no tienen por ahora todavía preguntas para la profe, tenemos es 4 o 5 minutitos más para alguien que tenga alguna duda o alguna inquietud y si no, para dar por terminada la sesión del día de hoy. Les recuerdo, el próximo lunes, 3 de la tarde, el tema es composición, ¿sí? De pronto, ya que está el arquitecto acá, pues me gustaría invitarlo a que se una a este ciclo de conferencias y actualizaciones con algo de tendencias actuales en decoración o bueno, en fin. Claro que yo voy a dar algo de eso, pero para eventos, pero no sé qué se le ocurre. Ahí le dejo la inquietud. Ya Janetcita, que creo que ya se retiró, ya le dejé la inquietud con el tema de producción, que es todos los elementos que vemos involucrados para un evento, para un producto, en fin, la calidad de la producción para poder sacar una composición o un producto competitivo, porque muchas personas tienen ideas muy bonitas, pero a la hora de la verdad, cuando se presentan hacia, de cara al cliente, se falla en la presentación final. Esto tiene que ver con la forma en que estamos haciendo la producción, con la forma en que estamos diseñando, estamos elaborando o manufacturando algunos productos.
hasta dónde se puede manufacturar, hasta dónde puede ir la artesanía y hasta dónde puedo involucrar todo el proceso manual de manera de que no se pierda la calidad, y hay momentos en que estos procesos manuales son absolutamente contrarios al objetivo que estoy buscando. Entonces esa es una charlita que Janet alguna vez nos lo dictó y quiero que la refresque. Y bueno, pues nada, ¿qué más tiene que preguntar, profe? Te dejo el micrófono nuevamente. Me voy despidiendo, señoritas. Recuerden que yo cierro el aula al salir y apago la luz. Un abrazo. Muchas gracias, Marti. Bueno, no, me parece que es bien interesante como poder compartir con ustedes esas herramientas. Yo espero que, pues, tal como hablaron acá, de herramientas análogas, de herramientas digitales, pero sobre todo creo que hay una herramienta fundamental y como que quiero seguir insistiendo un poco en eso, y es estar viendo, ¿no? Todo el tiempo viendo, y esa es mi invitación que hacía José María ahorita, ¿no? Como analizar también cómo me siento yo, cómo se sienten los demás, qué sensación está generando, qué relación tiene el color con la cultura, ¿no? Lo cultural me parece que es un elemento fundamental, con los grupos sociales, que eso pues va a tener que ver también en las decisiones que se toman de los espacios, del color de los espacios, del color de la escena, del color del cuadro, qué es lo que quiero mostrar, ¿no? Entonces, esa pregunta es una cosa que debe estar siempre abierta, no tiene una sola respuesta, eh, y pues es importante ponerlo siempre en práctica, ¿no? De hecho, creo que el primer análisis sería como voltear a mirar su habitación, su casa, el, que es un reflejo de ustedes mismos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo es todo ese espacio? ¿Les está diciendo algo? ¿Qué mensajes están dando ustedes mismos, ¿no? Y eso también abre un poco a la creatividad y la conciencia de cómo el color nos aporta a la vida. Entonces, bueno, creo que Martí se fue. Sí se fue, no se fue. Solo apagó la luz. Bueno, yo creo que entonces ahora sí vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo lunes a las 3 de la tarde. Chao a todos. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas Gracias. gracias. Gracias, adiós. Igualmente. Muchas Chao. gracias, bonita tarde. Gracias, igual para ustedes. Muchas Profe, gracias. gracias. Con mucho gusto. Cuídense mucho.